María Luisa, Bengoa, Celaya, Trojaola, Badiola, Urdiño, Foto Echave. ¿Te sabes los 8? Ya me sé unos cuantos. ¿De verdad o de mentiras? De verdad el 17 de julio. De mentiras el 18. Que resulta que el día 17 de julio hubo una huelga, me parece que, no sé si lo diré bien, de estibadores o algo así. O sea que los que vaciaban los barcos. Y mi padre le habían traído de América un barco de madera. Y les avisaron los aranas diciendo que ya estaba en el muelle, ahí donde es ahora Abandibarra. Y si no lo vaciaban, que ya sabía el diario que tenían que pagar, que era mucho. Fue mi padre a la campa Los Ingleses, que antes se llamaba así, y fue, y a los estibadores que estaban allí, les dijo, bueno, si me lleváis, me vaciáis el barco y me lo lleváis todo a la escuela de comercio, a la calle Elcano, que estaban haciendo la escuela de comercio, dice, os voy a dar doble sueldo. Y además, por delante, en primera fila iré yo. Entonces, pues dijeron, muy bien, acordaron con él de que iban a ir, y así fueron. Pero nací yo. Y había que dar el parte antes de 24 horas, porque si no, había multa. Como mi padre no pudo ir ese día, fue el día siguiente y pensó, voy a pagar la multa. Nanay Morena, ha nacido el día 18, nada del 17. Entonces mi madre solía decir, mira, si eres santa, eres del 17, porque en la iglesia, en San Vicente, yo estoy del 17. Y si eres famosa mundialmente, eres del 18, porque en el juzgado estás el 18. Por eso digo cuál es, el de verdad o el de mentira. Con 5. Con 5 años. Jugábamos en el jardín a la hora del recreo, alguna vez ya arrancábamos algún limón, porque había un limonero y había muchos limones, y sin que nos viera, si estaba al alcance, pues ya robábamos un limón. Con una que se llamaba, igual que mi hermana, Carmen Bengoa, con otra, Bisi Barañano, que después ha sido maestra de mis nietos, y pues eso, con la que le vi ayer a visitar, Pepito Urrutia, que es tía de Urrutia, el futbolista, y pues qué sé yo, muchas, así, del barrio del Ensanche, muchas. Pues 5 hijos y los padres, la segunda. Tú eres la segunda. Y yo nací en Ibáñez de Bilbao, junto a Sabinechea. Ahí nacimos 2 chicos que se murieron pequeñitos, mi hermana mayor 3, yo 4, y María Dolores, que vive, 5. Luego a los 11, Sí. que empecé el bachiller, y como teníamos que hacer Sí. ingreso y primero a la vez para no coger el plan de los 7 años, pues tuvimos que estudiar en el verano. Sí. Y luego en septiembre pues ya nos examinamos de ingreso y primero, pasamos todo y ya pasamos a segundo. Y hasta la guerra, que estábamos en sexto. Y yo a las mañanas iba al instituto y a las tardes al colegio Las Carmelitas. Que además inauguramos nosotros el colegio en Indouchu. Porque a las monjas la República les prohibió dar la segunda enseñanza. Y las monjas que tenían título cogieron un chalet que se llamaba Torre Verde y estaba frente a los garajes en el Cine Izaro, justo en la acera de enfrente. Ahí había un chalet que se llamaba Torre Verde y empezamos ahí las clases. Y era colegio de señoritas. Los que iban a Santiago Apóstol pasaban por allí y se ponían en la verja, señoritas mentirosas, monjas, monjas. Y ellos iban a los jesuitas, monjas, mentirosas, monjas, siempre decían eso. Y luego, más tarde, cogieron el que estaba enfrente de la iglesia del Carmen, es un colegio muy grande, cogieron el chalet de ahí, que era más grande. Eso era el chalet que estaban todos los grados de bachillerato, pero en cada clase igual 8, 7, porque en Indouchu todo eran huertas. Entonces el francés me iba estupendamente, el francés sí. Pero bueno, de todas maneras yo he sido muy cobarde siempre. Pues nada, que yo creo que, no sé si fue entonces mismo cuando se proclamó la República, la cosa es que cambiaron el método. Y entonces pensaron que en vez de hacer 6 años y la reválida, hacer 7, que era, el séptimo era, ¿cómo le llamabais? El preu. El preu. Era, luego le pusieron de nombre, pues eso, el preuniversitario. Por eso, era eso. Y entonces dijimos, pues ¿para qué vamos a hacer 7 si podemos hacer 6? Pues entonces por eso hicimos a la vez
el ingreso y primero. Yo solo las huelgas. Lo que más eso, las huelgas. Ponían en la puerta del instituto, no nos dejaban entrar, nosotros vaya bien, viva la juerga, no íbamos a clase. Y los falangistas, allí siempre eran los falangistas los que se ponían en la puerta. Claro, los pichis, los guardias de seguridad, los chulos. ¿Por qué se llamaban pichis? Pues por eso, porque había la canción esa, de Pichis el chulo que castiga. Y como ellos eran unos chulos, porque tenían unos 70 y se creían que eran no va más. ¿Dónde se quedarían ahora? Unos 70 cacanarros todos. Al final, en vista de todos esos jaleos, en el instituto nos pusieron carné, que yo ahí tengo todavía el carné del instituto. El primer año que nos pusieron el carné, lo sellaron al hacer la matrícula y después nunca más. Ahí está. Dejaron entrar porque en la puerta se iban a poner unos porteros que solo entraban los que teníamos el carné, para que no se colaran los falangistas y demás. Los pichis nos seguían con caballo, claro que sí. Iban con la porra, si te cazaban, nosotros corríamos como locas, a ver. Que, yo me acuerdo, ya te digo, que una vez en la calle Estarloa nos subieron por la escalera, en el portal de la ferretería de la Bolsa, nosotros más arriba. En el instituto a las tardes, que una vez ya fui, había permanencias. Se pagaban, no me acuerdo cuánto era, si era 10 pesetas, ahora me parece mucho, por las permanencias. Y entonces estabas en clase estudiando y había un profesor y le podías preguntar lo que quisieras, eso eran las permanencias. Tu mesa arriba en el estrado y si tenías una duda ibas y le preguntabas, eso había que pagar aparte. Pues sí, pusieron en el parque, bueno, en la Gran Vía, te voy a decir yo que desde el 64, no sé ahora cómo son los números, bueno, las voy a decir. Los 2 manzanas últimas al Sagrado Corazón, en la parte del parque, había unos pabellones que eran escuelas vascas, más que eran escuelas vascas y enseñaban en vascuence. Iban los niños, me parece, no sé si es que eran párvulos o que eran, pero sí, duró poco, porque enseguida empezó la guerra, pero sí hubo escuelas vascas. Estaba en la calle que pasaba algo, porque había mucha gente en la calle que nosotros cuando salimos de casa no nos enteramos de nada. Y teníamos un radio, que era un poco rarito, era un poco rarito, que cualquiera no tenía radio tampoco. Era bastante moderno lo de la radio. Y nada, pues al ver la gente que pasaba algo, que se notaba corritos de la gente hablando, se conoce que algunos se enteró de que había habido la sublevación y contando unos a otros, pues eso, nosotros fuimos al monte al pasar por Caldeberri, allí sí vimos que la gente estaba como sublevada, que como mi padre ya le había puesto el nombre del barrio de gitanos, pues estaba todo picado. Y cuando fuimos allí al monte, de allí ya se quedaron más seguros de que de verdad pasaba algo. Que decían que parecía que si había pasado algo en la tropa, porque veían muchos soldados fuera del cuartel y veían que ellos ya sabían los sitios, nosotros no sabíamos nada, pero parece ser que en los sitios que tenían que estar, pues estaban como en las puertas cuidando. Ellos contaban esas cosas, nosotros no sabíamos nada, que parecía, pues qué te voy a decir yo, pues que en tal sitio pues hay no sé cuántos soldados, en tal otro sitio no sé cuántos soldados, claro, porque ellos conocían todo y desde allí estaban viendo todo. Yo ya te digo que solo lo que decía mi padre, que decían que había mucho movimiento y cuando bajamos preguntaron y dijeron que se había sublevado la tropa en Marruecos. Entonces, como se había sublevado la tropa en Marruecos, pues estaban tomando aquí medidas. Eso lo que decía la gente. Que iban por la calle camiones y iba pues todo lleno de hombres de pie, en la camioneta de pie, y pues iban con escopetas, con hachas, con lo que sea. Iban armados. Sí, sí. En una palabra vamos a decir, iban armados, pero claro que iban a llevar lo que tenían en casa. Sí. En nuestra casa también había escopeta, porque mi padre era cazador, también el marido.